en este tiempo. Quiero compartir con ustedes hasta cuándo dejar de temer. Y me pregunto, o quizás en algún momento en el tema, vamos a querer cambiar el concepto de la pregunta, pero realmente en lo personal he pensado hasta 3 veces en cuanto a la pregunta, porque comienzo con una pregunta con ustedes y los que están en casa, ¿tienen miedo? ¿No? ¿No tienen miedo? Todos aquí somos valientes. ¿No tienen miedo? Sí, ¿no? Sí, ¿verdad? Todos tenemos miedo. Unos a una arañita, otros a una gran serpiente. Tenemos miedo. Pero el punto que me llama y que me trae al tema esta mañana es el hecho de que el miedo es parte de la vida del ser humano. Y vamos a definirlo en el tema de esta mañana. Desde el principio, cuando el hombre pecó, el miedo se incrustó en la vida del ser humano y enfrentamos miedo, temor. Pero esta mañana quiero que aprendamos no a ser libres de no tener miedo, sino ser libres del miedo. Y ustedes me dirán, ¿no es lo mismo? Ok, desarrollemos el tema. Para esto, traigo con ustedes 3 preguntas o 3 términos en los cuales quiero que meditemos esta mañana, no apartándonos de la palabra de Dios. El primero de ellos es, ¿qué es temer? ¿Qué es tener miedo? ¿O por qué yo tengo miedo? El segundo es, voy a compartir mi testimonio, mi experiencia, porque algunos creen, y especialmente en mi familia, que yo no tengo miedo, que yo soy valiente, que yo enfrento con serenidad los problemas. ¿No les pasa a algunos de ustedes así que ustedes tienen un miembro en la familia donde cuando hay crisis es al que acudimos? ¿Verdad? Ok. Y el tercer punto de esta mañana es nuestra interrogante. ¿Cuándo dejar de temer? ¿Cuándo dejar de tener miedo? ¿Qué es temor? Los diccionarios declaran que temor es sentir miedo, y por eso es que relacionamos el temor con el miedo. Dicen los diccionarios que es sentir miedo ante alguien o algo que considera que puede perjudicarme o causarme un mal. Y de allí el temor a la pandemia, el temor a enfermarnos, el temor a la arañita pequeña que decía. Porque creemos que puede causar un mal y perjudicarnos. Y el segundo término con el cual se define miedo es sospechar de algo que es malo o puede conllevar un efecto perjudicial o negativo a nuestra vida. Y por eso es que nosotros tenemos miedo. Hay veces, en lo particular, yo no digo tengo miedo. Ustedes, yo sé que van a acompañarme, sino que yo digo, es que yo respeto. ¿Le gustó? Así que para que ya no digan que son miedosos, no digamos, es que tengo miedo. No, es que yo respeto, pero realmente en nuestro fondo, o en mi fondo, lo que hay es un miedo. Es un temor a algo que va a suceder, que puede causarme mal. Y por eso yo evito, por eso yo no me acerco, por eso yo hago una separación a aquello que yo considero que va a ocasionarme algún daño. Respeto, precaución, pero en el trasfondo quizás pudiéramos confesar miedo. Ahora, ¿los valientes tienen miedo?
¿Cuántos valientes hay aquí conmigo en casa? ¿Tú eres valiente? Los que están en el otro extremo de la iglesia, ¿son valientes ustedes? ¿Cuántos valientes están aquí conmigo? Ninguno, no, ya me dejaron solo. Oh, sí, gracias mi hermano, gracias. Y en casa no los alcanzo a ver, pero deseo que sean valientes. Ahora les pregunto a los valientes, ¿tienen miedo? ¿Sí? Ok, miren, esto fue interesante lo que yo pude leer en un artículo en el internet, en un artículo de estilo de vida. El título del artículo era "Ser valiente no es no tener miedo". Y yo dije, soy valiente. Una parte del artículo dice: si crees que una persona con coraje no teme a nada, estás muy equivocado. No busques tu valor en la osadía de no sentir miedo de nada en este mundo, sino en tu capacidad, dice, sino en tu capacidad de superar lo que te atemoriza y que es capaz de paralizarte. ¿Qué les parece? Yo creo que todos vamos a salir muy valientes esta mañana, ¿o no? Miren, es que ya desde el momento en que les digo que ustedes pueden ser valientes con miedo, yo creo que todos nos convertimos en valientes. ¿Les parece? Hay otro artículo de la revista, el periódico Los Angeles Times, en julio del 2021, muy reciente el artículo, hablaba de vivir sin temor. Y dice, en uno de los párrafos dice: la clave general consiste en amigarse con el miedo. ¿A qué animal le tienen miedo ustedes? Los que tienen miedo a las víboras tienen que amigarse con la... No, dicen. Dice de que debemos amigarnos con el miedo. El valiente no es el que no tiene miedo. Y yo por poco digo cuando leo esto, amén. El valiente no es el que no tiene miedo, sino el que tiene una relación íntima con su miedo. No los voy a invitar a ser amigos a los que le tienen miedo, porque no es del todo sabio. Pero sí podemos entender en cuanto a estos artículos que mencionaba, que ser valiente no es no tener miedo. Y es lo que me llama a mí la atención. Ahora, comparto con ustedes mi experiencia en cuanto al temor. 2 libros, siempre los hemos mencionado: la Biblia y la naturaleza. Hay un texto, por cierto, nadie me cree que en este momento y en los momentos en que yo estoy predicando, yo estoy nervioso. ¿Ustedes creen? Gracias por entenderme, ¿ok? Mi esposa, que me conoce bien, ella me dice: estás nervioso. Cálmate. Les decía que yo tengo la experiencia de que en mi casa, en los momentos de crisis en mi familia, acuden a mí bajo el concepto de que el más tranquilo, el más valiente, el más sereno soy yo. Y les tengo una mala noticia a toda mi familia. Y hoy la voy a confesar. ¿Realmente somos valientes? San Juan 1:9. ¿Recuerdan ustedes Josué 1:9. ¿Recuerdan ustedes ese texto? Está en pantalla ahorita. ¿Sí? Dice la Reina Valera del 60: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente.
no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera, en todo lugar. Josué tenía que esforzarse. En todo lugar, Josué tenía que ser valiente. En todo lugar, Josué no tenía que tener miedo. En todo lugar, Josué no podía desmayarse. ¿Cuántos se han desmayado de miedo? Confiesen. No, todavía no. Ok, gracias. Son valientes. Porque el concepto era de que Josué tenía que ser valiente porque Dios iba a estar con él en todo lugar. Mis hermanos, si hay un texto que a mí me llena y me hace valiente, es este texto. Porque me recuerda que en mis temores Dios está conmigo. Y sí tengo mucho miedo, más de lo que muestro. Como le digo, mi esposa habla de los nervios y mis hijas, yo todavía me pregunto porque ellas dicen que yo pongo una cara específica en algunas circunstancias cuando yo no quiero mostrar mis sentimientos. Y entonces digo, ellas sí han visto mi cara de valiente, porque tengo miedo cuando estaban aprendiendo a manejar. ¿Para qué les cuento? Eso fue interesante. Y yo ponía la misma cara, dicen mis hijas. No tenía nada de miedo. Mi experiencia a mis temores lo he enfrentado bíblicamente con este texto. Pero quiero que piensen conmigo un momento y les interrogo. ¿Se imaginan ustedes a Josué, el gran capitán del ejército israelita, con miedo? ¿Temblándole las piernas? ¿Se lo imaginan? No. Les hago otra pregunta más. ¿Pueden pensar ahora en un personaje bíblico que tuvo miedo? ¿Sí? ¿Quién? Elías. Elías tuvo miedo. Jonás tuvo miedo. Pero Elías sí me impacta. ¿Quién más tuvo miedo? Pedro tuvo miedo. Pedro. Bueno, me identifico mucho con Pedro, por eso es de que quizás no me asombro, pero que Elías tenga miedo sí me asombra. ¿No es el valeroso profeta? ¿Quién más? Adán y Eva, definitivo. David tuvo miedo. El que mató a Goliat, ¿del mismo estamos hablando? ¿Sí? Del mismo que mató a Goliat tenía miedo. Lo miran como, wow. ¿Dónde está la diferencia entre el miedo y la valentía? Si pensamos en los personajes bíblicos, en los relatos bíblicos, nos damos cuenta que la diferencia entre el miedo y la valentía está en una confianza en Dios. Josué 1:9 me inspira, pero hay otra cosa más, o mejor dicho, en el segundo libro que Dios nos ha dejado, que es la naturaleza, hay un animal que me inspira. Y ese es el tigre. Los que me han conocido, los que me conocen, y por poco les traigo la imagen del escritorio en el que trabajo y las pantallas de mi computadora, tigres. Y si ustedes van a mis páginas de Verdad Libre en Facebook y Verdad Libre en Instagram, en medio de todos los textos verán imágenes de tigre.
Y algunos han dicho que es mi obsesión y otros místicos han hablado de cosas increíbles en cuanto a por qué me gustan a mí los tigres y me identifico con los tigres. Pero no es que yo sea ni que me identifique con el tigre, sino es el mensaje que la imagen del tigre me da. Dios puso en ese animal unas características. Quizás ustedes no las miran, pero para mí, que yo tengo esa necesidad, Dios me da un mensaje con esas características. Y comparto con ustedes algunas. Una de ellas, ¿han visto ustedes a un tigre desesperado? No. Todas las imágenes. Y aun cuando caminan, los videos cuando el tigre camina, podemos nosotros notar a un animal tranquilo. Tiene hambre. ¿Cuántos se desesperan cuando tienen hambre? ¿A cuánto le cambia la cara cuando tienen hambre? ¿Saben que el tigre no cambia su cara? Y al contrario, hay imágenes que he podido ver del tigre cuando el tigre va a cazar porque tiene hambre. Y en lugar de desesperarse o tensarse, se relaja. Hasta se echa. Camina despacio. ¿No lo han visto ustedes? Oh, perdón, estoy hablando de mí. Otra característica del tigre es su seguridad. ¿O no lo han visto ustedes? Seguros. Caminan seguros. ¿Saben las imágenes que nos muestran de los tigres, ellos caminan firmes, sólidos al caminar, seguros. ¿Dónde van? ¿Dónde van a pisar? Y aún cuando tienen que hacerlo sigilosamente, el tigre pisa seguro. Una característica más es que el tigre sabe lo que quiere y sabe esperar. Y estas características, como les digo, son las que me inspiran. Es un mensaje de Dios a mi vida que me dice: sé valiente en donde quiera que vayas, no temas, yo estoy contigo. Pero voy a dar una característica más, que por esa sí quisiera ser un tigre. ¿Saben ustedes cuál es la debilidad de un tigre? ¿Saben ustedes cómo se derrota un tigre? ¿No? Algunos los han puesto y los han visto en pelea con los leones. Y todavía no saben quién gana, porque solo y se separan los dos. Y ustedes saben, el león es el león. Pero los tigres los han cazado, los han apresado, a los tigres los han vencido, porque los tigres tienen una debilidad. Ellos no miran para arriba. Ustedes pueden ver imágenes de tigres que están dormidos descansando. ¿Dónde lo hacen? En las alturas de los árboles. ¿Por qué? Porque ellos saben que su debilidad está de arriba hacia abajo. Y si yo les decía yo quisiera ser un tigre, es por eso, porque quisiera que Dios me cazara, que Dios me gobernara, que Dios me derrotara. Porque cuando Dios lo haga en mi vida, yo seré completamente valiente. Ustedes no. Es oportuno pensar que el que nos otorga la vida, nos otorga la victoria, nos otorga la valentía. Las tres palabras con B.
¿Por qué? Porque en Dios tú y yo podemos tener miedo, pero ser valientes. Quiero ir al tercer aspecto esta mañana. ¿Cuándo dejar de temer? ¿Cuándo es de que yo voy a vencer el miedo? Y para eso quiero que me acompañen en el libro de Mateo. Lo leíamos al principio y es un relato que ustedes conocen, que a veces se ha popularizado en gran medida. Allá cuando Jesús camina en el agua. ¿Saben qué es interesante? Que en este pasaje de Mateo 14, 24 al 33, hay tres, no solo expresiones, sino palabras de miedo, de temor, pero de un miedo que paraliza, de un miedo que no nos deja actuar, no nos deja hacer nada. No sé cuántos lo han enfrentado, pero es un miedo en el cual no sabe la gente o no sabemos qué hacer, porque tenemos miedo. En este pasaje encontramos tres expresiones de miedo. Y no solo el texto, sino que la expresión misma de los personajes muestran miedo. ¿Lo recuerdan? Mateo 14, del 24 al 33. Dice que los discípulos, versículo 26, que los discípulos estaban en medio del mar. Y aun cuando no lo declara el texto, podemos darnos cuenta que en medio del mar, en medio de la tormenta, ellos tenían miedo. Ellos enfrentaron una crisis de miedo al ver los vientos contrarios y las olas que venían tras la barca y que los hacían casi naufragar. Ellos tuvieron miedo. No sé cuántos han estado en alta mar, ¿no? Y han enfrentado una tormenta o unas fuertes olas. Pero una de las cosas que creo que tengo miedo es eso, que me agarre una tormenta. ¿A cuántos sueñan ir en un crucero? ¿No? Yo pienso ir en un crucero, pero también digo, tengo que ser valiente. Hay veces volar también es un riesgo, ¿o no? Algunos dicen que tienen miedo a la hora de despegar, otros dicen que tienen miedo a la hora de aterrizar. Y a mí me dio miedo cuando estaba allá arriba y vi que a qué altura estaba. ¿Nunca se han dado cuenta? Me puse a atravesar una pantallita que estaba así, adelante de mí. ¿Qué? ¿Cuánto estoy de alto? ¿Y qué hay debajo de mí? Los discípulos se encontraban temorizados, expertos navegadores, pero tenían miedo. El relato y los comentarios se refieren a que no era una tormenta común y corriente como la que ellos enfrentaban. Aunque algunos historiadores dicen de que en el lago donde ellos se encontraban se acostumbran estas tormentas de repente, sin esperar. Tormentas en las cuales no son a la orilla del lago, sino que son en medio del lago. Y donde las personas se miran involucradas en gran medida, en gran peligro cuando se da esto. Ellos se encontraban allí y tenían miedo. Se acerca Jesús, versículo 26. Se acerca Jesús y Jesús hace un milagro. Y te pregunto esta mañana, ¿le tienes miedo a los milagros de Jesús?
No me contestes, piensa un momento. ¿Tienes miedo a los milagros de Jesús? ¿Tenemos miedo que Jesús nos haga un milagro y comprometa nuestra vida con Él? Jesús hizo un milagro en aquella ocasión. ¿Y saben lo que provocó? Miedo. Jesús caminó en el agua y los discípulos ya estaban con miedo. Jesús venía haciendo un milagro, mostrándoles un milagro, y ellos tuvieron temor, al grado que sus mentes se confundieron e ideas paganas, no del pueblo de Israel, no de su pueblo, no de su nación, ideas paganas de los griegos, del mundo a su alrededor, entraron a su mente y entonces exclamaron: fantasma. Era tanto el miedo que aún la teología, que aún las verdades bíblicas se cegaron. Y yo quiero por eso darle la importancia a este mensaje, porque hoy, al enfrentar miedos, crisis, al enfrentar temor, tus ideas bíblicas, tus ideas de Dios pueden cambiarse al paganismo simplemente porque tenemos miedo. Recuerdo cuando me han invitado a ir al cementerio a medianoche, o si yo tuviera una casa con un cementerio en la parte de atrás. Y entonces, como yo soy valiente, yo les digo: no, yo no tengo miedo. Pero no es valentía, es conocer la verdad de Dios, la que nos hace libres del miedo. Pero en el miedo, los discípulos hasta cambiaron su teología, su conocimiento a Dios, y gritaron: fantasma. Y Pedro, dice el relato, que Pedro era el más valiente de todos. Si eres tú, manda que yo camine. ¿Y qué le dijo Jesús? Ve. Sencillo. Yo creo que Pedro, más que fue valiente. ¿Ustedes se hubieran bajado de la barca? Yo me puse a pensar: ¿me bajo de la barca, sí o no? Entre fe y valentía, el Pedro que negó a Jesús, creo que nos da una gran lección en esta historia. Porque Pedro hizo lo que yo no hubiera hecho. Salió del barco, puso el pie sobre las aguas. ¿Estaban tranquilas las aguas? ¿Había mucho viento? ¿La tempestad se había calmado? No. Y tras la voz de Jesús, Pedro dio el paso de fe y de valentía y comenzó a caminar. Y yo digo, quisiera compararme a Pedro, para oír la voz de Jesús y tener esa confianza plena en medio de la tormenta, caminar hacia donde Jesús me mande. Ser valiente, no tener miedo. ¿Cuánto le duró la valentía a Pedro?
No, entonces ya no quisiera ser Pedro. Y Pedro vio el viento, se acordó de todo lo que había pasado. ¿Y qué pasó? Se le quitó la valentía y se hundió. Gloria a Dios, que cuando tú y yo nos estamos hundiendo, Jesús está cerca de nosotros. ¿Y saben lo que pasó? Extendió la mano. Y yo quiero imaginar y pensar que caminaron los dos sobre el agua y subieron a la barca. Eso no lo dice el relato. Esa es mi imaginación. Es mi deseo caminar a la par de Jesús. Mis hermanos, este relato nos muestra 3 lecciones con las cuales nosotros podemos dejar de temer. Número 1, en medio de la tormenta, dice el relato, que cuando ellos sentían a morir, cuando ellos tenían miedo, Jesús llegó a ellos y les dijo, versículo 27, tened ánimo, yo soy yo, no temáis. Cuando tú y yo enfrentamos miedo, temor, cuando tú y yo no sabemos qué va a suceder en nuestra vida, cuando tú y yo no sabemos si va a cambiar, si va a transformarse, si va a quitarse la pandemia o no, que qué va a pasar de aquí en adelante, escuchemos hablar a Jesús. Escuchemos su palabra, entendamos lo que Él nos dice, y en lugar de tener miedo al leer las profecías, veamos al Cordero que está dispuesto a librarnos y a darnos la victoria, que eso nos dará valentía. Si tenemos miedo hoy, en este tiempo, en este momento, recordemos que Pedro se hundió porque se puso a ver los problemas y dejó de ver a Jesús. Se le olvidó quién lo había llamado. Se cegó en muchos aspectos de su vida. Y algunos hablan hasta de su orgullo en ese momento, en esos segundos, en ese minuto. Y por eso esta mañana te puedo decir que tu temor y el mío se convierten en valentía cuando no vemos nuestros problemas, sino que vemos a nuestro gran Dios, a Jesús, que todo lo puede. Y un tercer aspecto que podemos aprender de la historia es de que Jesús le dice, versículo 31, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mis hermanos, tú y yo podemos ser valientes, no sin miedo, pero sí valientes, si aprendemos a confiar plenamente en Jesús. Y sí te quiero decir algo. Quizás no leí bien el texto, versículo 31, porque estas palabras de Jesús a sus discípulos no fueron un reclamo de fe, fueron un llamado de amor a tener fe. Se entristeció y le dice, hombres, ¿por qué no han confiado en mí? Discípulos míos, seguidores míos, ¿por
que no han confiado en mí. No duden. Él les mostró salvación aquel día. Y yo sé que pronto está el día que mostrará nuestra plena y total salvación. Él viene y lo va a hacer para cumplir la salvación que te ha prometido a ti y que me ha prometido a mí. Él cumple su promesa y cumplirá y vendrá, extenderá su mano, nos sacará de lo más profundo en lo cual podemos haber caído y seremos salvos para honra y gloria de nuestro Dios. ¿Tienes miedo? Hubo un pastor que cuando yo le confesé mi miedo a hablar en público, cuando yo le confesé el miedo a este pastor amigo de que no dejaban de temblarme las piernas al predicar, cuando yo confesé de que hay sermones que no han salido como yo los he preparado y que me siento mal, este pastor amigo me dijo: eres valiente. Yo le dije: sí, pararme con miedo es ser valiente. Hacer las cosas con miedo es ser valiente, mis hermanos y amigos. Pero como les decía, la diferencia, o para cruzar del miedo a la valentía, la respuesta está en Dios, está en Jesús. Para que tú y yo podamos ser valientes y enfrentar la crisis que podamos enfrentar y tener hoy o más adelante, la única salida es ser valientes. ¿Y cómo lograrlos? No dejemos de escuchar a Jesús, su palabra, lo que Él indique. No dejemos que los problemas y las circunstancias de hoy limiten nuestra fe, sino que por el contrario nos hagan más fuertes en confiar en Dios. Para que tú y yo podamos mostrar nuestra valentía, necesitamos aprender a confiar plenamente en Jesús. ¿Y sabes qué es confiar plenamente en Jesús? Tú lo has oído, lo hemos dicho. Es caminar en las aguas turbulentas, pero saber que Jesús está conmigo. Esta mañana no quiero terminar sin invitar a todos y a los que están en casa a que podamos, en medio del miedo, buscar a Jesús. Y sé que vamos a salir muy valientes, y no solo valientes, sino victoriosos, porque Él nos da la victoria. Es mi deseo y mi petición a Dios, que todos mostremos esa valentía en Jesús. Bendiciones.